KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Estamos de regreso con el análisis internacional del ingeniero José Blandón Castillo y ingeniero, crisis que ha ocasionado el coronavirus, no solamente en Brasil, sino también ahora en Europa, donde van aumentando estos casos y como dijimos al inicio de este informativo, ya se están realizando pruebas de PCR a los visitantes que vengan de Sudamérica y de otras regiones. Eso va a ser su salvoconducto para entrar incluso hasta el Reino Unido. Además, esta condena al hermano, a cadena perpetua del hermano del presidente de Honduras, también agrava toda esta situación de esta crisis que se encuentra el continente, ni dejar de hablar de Uruguay también, de lo que está pasando, también con ese debate presidencial en Perú, donde uno de los candidatos abandona también ese debate diciendo que los medios de comunicación son los culpables de elegir a los presidentes de ese país, ingeniero. Así que muchas cosas sucediendo mientras seguimos con esta pandemia y Brasil sigue sumando más muerte por coronavirus, una crisis que no sale de allí, y Paraguay como que no le va tampoco nada bien. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy es miércoles santo y aunque usted no lo crea, vivimos en un mundo que marcha a tal nivel de velocidad, José Luis, que hay muchas cosas ocurriendo y que están directamente relacionadas con nosotros. Ingeniero, antes de seguir, nos están preguntando por Fernando, porque acuérdense, cuando uno falta y que creen que está enfermo, no, está en una asignación especial y él estará con nosotros nuevamente el próximo lunes. Y está súper bien. Sí, está bien. Está bien. Nos alegra que usted se preocupe por nosotros, porque nosotros nos preocupamos por ustedes también. Y por eso venimos y nos preparamos para conversar todas las mañanas con ustedes. Te decía que la situación está complicada, que lo importante ya no es la noticia per se, porque la noticia usted la sabe instantáneamente, en redes, en las cadenas mundiales. Sí. Hay mil formas de estar al día de lo que está ocurriendo. Lo importante es saber qué significa lo que está ocurriendo. Y nosotros le damos los datos y una orientación para que usted vaya pensando y tomando sus propias decisiones con respecto a lo que está ocurriendo. Algunas cosas están pasando, y vamos a hablar del virus más adelante. Solo le adelanto que este virus tiene la capacidad de reaccionar ante las vallas que nosotros le ponemos en la lucha contra él. Este enemigo que es el SARS-CoV-2 tiene también sus armas estratégicas. Por ejemplo, fíjese una cosa importante. En los Estados Unidos, con la vacunación masiva que se está dando, igual que se está haciendo en la República de Panamá, con la vacunación a los mayores de 60 años, se ha logrado disminuir la cantidad de uso de hospitales y de unidades de cuidados intensivos y disminuir los casos en los adultos mayores de 60 años. Pero hay una nueva realidad del virus. En los Estados Unidos ha aumentado en un 10% en las últimas semanas los casos en los adultos jóvenes. Entendemos como adultos jóvenes hombres y mujeres entre 30 y 50 años. Esos adultos jóvenes han incrementado. Y hay una tasa de surgimiento en los Estados Unidos que afecta a 27 estados de los Estados Unidos y a Puerto Rico. Porque Puerto Rico no es un estado de los Estados Unidos, tiene un estatus especial. Y de hecho, no tiene senadores. Así que Puerto Rico no es un estado de los Estados Unidos, tiene un estatus de estado libre asociado. Un poco un híbrido. Nada más para que usted lo tenga allí. Pero el COVID también tiene la capacidad de alterar la vida política de los países. Lo ha hecho en Asia, en Europa, lo ha hecho en las relaciones de los Estados Unidos. Y quiero destacar lo siguiente, José Luis. Ayer en una imagen, quizás de las imágenes más repulsivas que usted puede mirar, en Nueva York, un ciudadano ataca a una mujer adulta, mayor, asiática, a patadas frente a un establecimiento en la ciudad de Nueva York. Y la cámara capta toda la brutalidad de este
salvaje, porque no tiene otro nombre, contra una anciana, la agarra a patadas, se regresa, gente viendo, y cuando ya el tipo se retira, entonces sale la gente. En lo que se ha incrementado como un ataque a los asiáticos, ciudadanos asiáticos, en los Estados Unidos un aumento del racismo. Estas son imágenes poderosas. Además, no puede uno como ciudadano de este planeta permanecer callado frente a ese tipo de ataques brutales que se están haciendo. Y esto tiene todo su origen en esta campaña que desde febrero y marzo del año pasado inició el expresidente Trump cuando señaló el virus chino. Y siempre tratando de estigmatizar a la población de todo tipo de racismo. Es un prejuicio inaceptable en la sociedad. Igual cuando se hicieron con los musulmanes, que también se todo tipo de racismo, porque igual hay personas blancas que cometen errores, asesinatos, negros, blancos, amarillos, pero en Estados Unidos hay un aumento del racismo, no solamente con los asiáticos, sino también con los latinos. Y también en los Estados Unidos se está celebrando el juicio de George Floyd. ¿Se acuerdan de él? El ciudadano de Minneapolis que fue con la rodilla de un oficial, el oficial Chauvin de la policía, fue asfixiado. Bueno, es estremecedoras las declaraciones que están dando una enfermera que dijo que la policía no le permitió atenderlo. Y una niña de 9 años que hace un dramático recuento. Este es un juicio que tiene la atención mundial. Usted lo ve en todas las cadenas del mundo en este momento, que se presentan fragmentos y algunas veces sostenidamente manifestaciones, porque esto dio origen al movimiento que la vida de los negros importa. Black Lives Matter. Esto está en desarrollo. Pero quizás de lo que quiero hablarle hoy con más profundidad, vamos a hablar de COVID, sí, pero quisiera hablarle de la crisis en Brasil. Fíjese lo que está ocurriendo en el hermano país, es el país más grande, la economía más grande de nuestro continente, después de los primero los Estados Unidos, Canadá y Brasil, está de novena. Brasil es más grande en términos económicos que Canadá y poblacional. Fíjense lo que está ocurriendo en Brasil. El ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo, renuncia de su cargo de ministro de Defensa. Y no estaba claro si él renunció o lo renunciaron. Pero ayer se produce, y fíjense que hoy es 31 de marzo, el último día del mes, pero el 31 de marzo de 1964, los militares dieron un golpe de Estado contra João Goulart, un gobierno de transformaciones que se está dando en Brasil, el golpe que instauró una de las dictaduras más feroces en la historia de Brasil. Bueno, hoy se cumple un aniversario de ese nefasto acontecimiento. Y la masacre que generó contra líderes de toda clase, hoy se cumple eso. Pero fíjense lo que está pasando en Brasil. Cuando se produce esta renuncia, todos los mandos militares, los 3 mandos superiores, el ejército, la naval y la aérea, renuncian. Los 3. Y el general Fernando Azevedo, cuando sale y habla con la Corte Suprema de Justicia para informarle de su salida. Y los medios en Brasil hoy están informando que en esa conversación el general Azevedo, que ya no es ministro de Defensa, le señalaba la preocupación de él con la politización de las Fuerzas Armadas. Y esta es la primera vez en la historia de Brasil que renuncian en conjunto, renuncian o son renunciados, cualquiera sea la razón, de los mandos superiores. Y el general Edson Pujol, que es uno de los generales, bueno, uno de los 3 que renunciaron, es el general del ejército. Ya le había advertido al presidente Bolsonaro que no debía politizar las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas no iban a ser cómplices de lo que estaba ocurriendo por el mal manejo de la pandemia. ¿Se acuerdan que yo les hablé aquí de que el ejército brasileño no se ha dado cuenta de que hay una guerra, que su país está en guerra? Y no está en guerra con Venezuela, ni con Colombia, ni con nadie de los países fronterizos. Está en guerra contra un virus. Y se recuerda que el ministro de Salud, Pozuelo, fue votado por incapaz, un general. Y entonces el presidente Bolsonaro tiene casi 6 u 8 ministros
del ejército, de las Fuerzas Armadas, y más de 8.000 funcionarios de alto nivel del gobierno civil son oficiales y altos miembros de las Fuerzas Armadas. Este fenómeno y esta, digamos, crisis militar no significa que Bolsonaro haya perdido el control sobre los militares, lo que significa que comienza a requebrajarse uno de los poderes que sustentan al señor Bolsonaro. Pero además Bolsonaro se dio cuenta de algo, porque ayer fue a la televisión. Y aunque ustedes no lo crean, salió a defender su gestión, que él había hecho todo bien en Brasil, después que llamó a los brasileños maricas, después que dijo que era un refraidiño, que no importaba. Que eran cobardes. Que eran cobardes, ¿no? Y que no estaba pasando nada. Y comenzaron a dar recetas, como si fueran brujos, al pueblo brasileño que hoy se encuentra en la más dura etapa de esta pandemia. Ese es el punto que nosotros debemos destacar, porque uno de esos virus, de esas variantes, está aquí en este país, nuestro. Y ese mal manejo ha producido muertes, José Luis, por más de 3.600 personas diarias en Brasil. Ahora le vamos a dar las cifras. Y sobrepasado diariamente los 80.000 casos positivos. Brasil hoy es el foco mundial de la pandemia. 20.000 muertos en una semana. Sí. Fíjese usted lo que está ocurriendo en ese país. Y Bolsonaro sale a decir que él ha hecho todo. Pero además de eso, dadas las malas relaciones del ministro de Relaciones Exteriores que renunció de Brasil, el señor Eduardo Araujo, un hombre personalmente amigo de Bolsonaro y creyente en todas sus locuras, que peleó contra China, contra Rusia, contra Biden, apoyando a Trump, porque ahí se dice que son los trumpistas de nuestro continente. Bueno, él renuncia y ahora resulta que Brasil no tiene vacunas. En ese drama, el presidente brasileño ha sumido a Brasil en una de las crisis más profundas. Y quiero decirle, si usted estudia la dinámica política de los países y lo que pasó en los Estados Unidos, en las elecciones, ¿por qué el presidente Trump pierde las elecciones? Básicamente por su pésimo manejo del COVID-19. Esa fue la causa fundamental. Porque sin el COVID, Trump hubiera sido reelecto sin mayor cantidad. Hoy conocemos más de las cantidades de mentiras que Trump le dijo al pueblo de los Estados Unidos. Como por ejemplo que tenían suficiente capacidad de test para hacer las pruebas y resulta que no tenían nada. Entonces, Bolsonaro se da cuenta, y su estructura de poder, de que por la vía esta están derrotados ya. Y yo no veo forma que Bolsonaro legalmente pueda ser reelecto en Brasil. Pero el problema es la crisis que se ha generado desde el punto de vista ahora militar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista, incluso los grandes medios ya lo abandonan. Y la Corte Suprema de Justicia de Brasil, cuando libera a Lula de todos los cargos, en varias de las instancias donde ya ha ido Lula da Silva, está dándole un mensaje político al señor Bolsonaro. Entonces, esta crisis en desarrollo en este país, en el momento en que hay una pandemia de la magnitud que está y donde nosotros tenemos hoy en Panamá, la presencia del P1, que es una variante del virus SARS-CoV-2, tenemos que prestarle atención porque Brasil es, sin duda alguna, el foco de la pandemia. Ya hay 9 casos aquí en Panamá sobre esa variante. Claro, porque la persona que vino entró de Venezuela con falso positivo, falso negativo, perdón. Deje ahí el caso de Brasil y muévase un poquito hacia el resto de nuestros países. Mire lo que pasa en Honduras. El hermano del presidente, Juan Hernández, es condenado en los Estados Unidos, en Nueva York, a perpetuidad, a cadena perpetua, por el trasiego de más de 120.000 kilogramos de cocaína. Y en el anuncio de la sentencia, el juez dice que no tiene la menor duda de que este señor Hernández, hermano del presidente, recibió ayuda de las autoridades, no tiene duda de eso, está aprobado en el expediente según el juez. Y los fiscales, en su alegato, presentaron testigos, han presentado en otros casos también, y en este en particular, de la relación del presidente actual de Honduras, Hernández,
que fue a la reelección apoyado por Trump, con el narcotráfico. Y esto crea un problema de estabilidad. ¿Y qué es el resultado de esto? Curiosamente, comienzan a producirse movilizaciones de gente de Honduras saliendo hacia los Estados Unidos. Ahora sí, sin ninguna restricción, no hay policía, no hay ejército, no hay nada. Vayan para allá. Un poco para decirle a Biden, si tú no me ayudas, mira lo que te estoy mandando. Mire lo que está pasando. Pero si usted se mueve a nuestro continente, José Luis le tocó lo que estaba pasando en Perú. Perú es la quinta esencia de la combinación COVID-economía y desintegración por el lawfare. Ayer le di los números. Si usted mira lo que le toca a Brasil, a Perú hoy, es de espanto. Es de espanto lo que puede pasar en Perú. Y en Perú ya se anunció que habrá elecciones, que no, a pesar del COVID, ellos van a sus elecciones. Contrario a Chile, en donde el presidente Piñera sometió a la Cámara Legislativa y ya la Cámara Baja lo aprobó, dilatar las elecciones a mayo 15 de este año para escoger a los 155 constituyentes para la nueva constitución que Chile quiere darse. Y usted se mueve hacia Colombia. La situación política, la cantidad de crímenes, de nuevos descubrimientos que se están haciendo en términos de los asesinatos que se producen, la incertidumbre económica y el COVID están acabando con este país. Veamos algunas cifras globales, José Luis. Hoy el mundo amanece con ¿cuántos positivos? 129.132.508 casos global. Fallecidos, hay 2.832.409 fallecidos, una letalidad del 2.19%. Activos en el mundo hay 29.083.084 y recuperados hay 97.217.015 personas recuperadas. Vacunados hay, ingeniero, 445.106.967. ¿Cuánto vacunado? 445 millones. 400, y si usted está vacunado en Panamá, usted, a pesar de que sea la pequeñez de nosotros hemos vacunado 427.000, de acuerdo a los bueno, tenemos unas cuantas vacunas nuevas que llegaron ayer y nosotros estamos vacunando. Fíjate, ahora cuando le hablo de esto, yo quiero compararlo de Bolsonaro con lo que estamos haciendo nosotros aquí en Panamá. Porque nuestro manejo de la pandemia es súper eficiente. Y recordar, ingeniero, que aquí se está aplicando las dosis a medida que van llegando. Sí. Si no, ya tuviéramos vacunado más gente. Todos, quizás. Y no es solo la vacuna, porque Chile ha vacunado más que nosotros proporcionalmente a la población, pero Chile está en peor situación que nosotros, sin hablar de Brasil. O sea, ahora le hablo sobre esto cuando tenga los números de Panamá, cuando volvamos al caso panameño. Pero además de eso, en los Estados Unidos, José Luis, la situación es que en 27 estados hay rebrotes nuevos, a pesar de que hay más de 150 millones de vacunados, por primera instancia, por primera vez. Eso es lo que está indicando que la vacuna es importante, sí, pero no es suficiente sola. Y si usted cree que la vacuna ya, porque hay vacuna y ya usted está una vez vacunado, ya esto se acabó, no. El virus tiene una capacidad muy grande y además hay variantes. Y que fue otra detectada en Francia también, otra. Pero observe el mundo en general. Francia ayer nos informa que tiene más de 6.000 pacientes en hospitales, es la más alta tasa de ocupación hospitalaria desde que comenzó la pandemia. O sea, Francia, el sistema hospitalario se ve hoy más amenazado que al principio. Compárelo con Panamá. Sí, Francia tiene 4.171.202 casos activos. Y mire cuántos muertos tiene. 95.337. Ahí está. Y Francia hoy, compárelo con nosotros. Nosotros en el pico que tuvimos, en los palos que hemos tenido, el más alto en el 15 de enero, con respecto al sistema hospitalario, observe cómo estamos hoy, a la baja. En casos de hospitales y la UCI bajó ayer a 89. O sea, nosotros venimos a la baja, pero fíjese lo que está pasando en Francia por los nuevos casos. Si usted se va al reino de los Países Bajos, lo que se conoce como Holanda para usted,
Holanda tenía un crecimiento de casos activos durante toda la semana, de incremento. En los Estados Unidos hay 27 estados con incrementos. Y ayer le hablaba sobre el dramático llamado que hacía la señora directora del CDC, la doctora Walensky, que decía, estamos en una fatalidad inminente, es decir, estamos ante un fracaso que yo lo veo, y lloró frente a la televisión. Entonces, lo que quiero plantearlo con esto es que en allende nuestras fronteras, la India también está en una nueva situación de rebrote. Y los países están tomando medidas de cierre, nosotros estamos aperturando porque nuestra situación es diferente. Ahora se la explico. Pero preste la atención entonces a las vacunas, que digamos la puerta de salida, la luz en el túnel. Las vacunas tienen el problema de que la velocidad con que se está produciendo sigue siendo acumulada, el 75% de las vacunas, José Luis, por los grandes países. Nosotros tenemos el privilegio de que nuestro gobierno movió y tenemos vacuna, lenta, pero tenemos vacuna. Y tenemos acuerdos para proseguir este proceso. Pero tenemos una línea de enfrentar el COVID con números con los hechos que le voy a mostrar ahora más adelante. Pero en este momento, China y Rusia se han convertido en los salvadores de América Latina, porque los Estados Unidos no han mandado vacunas a América Latina como Estado. Las vacunas que están llegando a América Latina en su mayoría provienen de China y de Rusia, que ya están clínicamente probadas que funcionan. Y además de eso, Rusia acaba de soltar otra vacuna, la Epivac Corona, que se dice fue creada en una fortaleza súper secreta y que tiene una eficiencia altísima. Las vacunas que está usando los Estados Unidos tienen un alto nivel de eficiencia. La Moderna y la Pfizer, no tenga duda de eso. Y Pfizer, que acaba de publicar que terminó su ensayo con los menores de 12 a 15 años y es 100% efectiva también. Entonces, en el marco de esta situación, sigue acrecentándose varias cosas, las crisis políticas. Si le hablé de Brasil, le hablo de los Estados Unidos. Ayer se hizo público, a través de una divulgación que hizo el New York Times, de que el representante republicano de uno de los condados de Florida, Matt Gaetz, el que se supone es la estrella naciente de los republicanos, está formalmente siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos por supuestamente, cosa que el representante ha negado enfáticamente en las declaraciones que hizo ayer en Fox News de los Estados Unidos. El representante ha negado las investigaciones de que él estuvo relaciones sexuales con una joven menor de 17 años y que le pagó por eso. Eso es un delito en los Estados Unidos. El representante niega esto, pero no niega que él es objeto de una investigación federal, que la puso en público el New York Times y le echa la culpa a los medios. Este fue el hombre que se fue allá al condado de la señora representante y tercer mando del republicano para acusarla a ella personalmente está persiguiendo el presidente Trump. Bien. Este joven hoy se encuentra bajo investigación federal. Y en los Estados Unidos la lucha política se ha tornado tan dura que ha obligado al presidente Biden a una estrategia en tres sentidos. Y nosotros tenemos que darle seguimiento porque para lo que él está haciendo tiene cierto sentido con lo que nosotros estamos haciendo. El presidente Biden ha focalizado su trabajo en vacunas, COVID y reactivación económica. Y ha dejado los otros temas de manejo intermedio. Por ejemplo, todo el tema migratorio lo pasó a la señora vicepresidenta. Y ahora los Estados Unidos le ha dicho a Centroamérica, yo voy a poner 4.000 millones supervisados y preferimos entregárselos a ONG que a los gobiernos. Y con esto que pasó en Honduras, las restricciones para la movilización y lo que ha pasado en el pasado, lo que ha pasado con otras ayudas es que cuando la mandan a los gobiernos se quedan con la plata y se fregaron lo que iba a la ayuda. Entonces va a haber nuevo mecanismo.
en esta ayuda. Y seguramente Estados Unidos necesitará del apoyo de nosotros aquí en Panamá. Entonces el presidente Biden se ha concentrado en dos temas. Y en política exterior, lo que ha hecho ha subido la parada a todos los que pensaban contra la República Popular China y contra Rusia, a cuyo presidente dijo que pensaba que era un asesino. Una de las acusaciones más duras que yo he escuchado en mi historia. En China, después de la divulgación hace unos par de días de la nueva ley electoral para Hong Kong, yo no sé si usted conoce la ley electoral en Hong Kong, pero en Hong Kong con la nueva ley electoral, solo 20 de los 100 aproximadamente legisladores que tenía este órgano, solo 20 podrá ser independientes. Pero además de eso, de esos 20 de 100, los otros 80 son funcionarios designados de a dedo, tú y tú. Estos 20 solo pueden ser candidatos si son patriotas, entendiendo por patriotas, defensores de la República Popular China. Esto limita mucho la participación de los que no siendo patriotas o pensando diferente al gobierno puedan votar. Antes que esta reforma, técnicamente era posible que la oposición tuviera mayoría en el Senado, en la Cámara legislativa de Hong Kong. Ahora, con esto no. Esta nueva ley genera una nueva disputa o le echa candela al fuego de la disputa por los derechos humanos entre los Estados Unidos y China, y que eleva las contradicciones entre ellos, que se elevan al problema de comercio, que es el que a nosotros nos interesa, porque a nosotros ambas naciones nos interesan desde el punto de vista estratégico para nosotros y nuestro desarrollo. De manera que la política y el COVID, y que el hecho de que, fíjese, un equipo de la Organización Mundial de la Salud regresó de Wuhan con los estudios y después de presentar un polémico informe y ser objetado por 13 naciones, entre ellos los Estados Unidos, que en el principio decía que no había responsabilidad, de que esto había sido un virus que se había pasado de los vampiros a un animal intermedio y ese animal intermedio a los humanos. Ahora la propia OMS dice que va a hacer más estudios porque se requieren todavía más estudios sobre esto. Entonces, esto que le estoy contando lo está manejando el presidente Biden con un solo propósito internacional: homogeneizar el mando de los Estados Unidos y el liderazgo de los Estados Unidos en Europa y los países asiáticos con menor influencia, en la que China tiene menor influencia, y en América Latina. Entonces, si usted entiende esta nueva dinámica de la política de los Estados Unidos, y nosotros los panameños tenemos que entenderla, porque Estados Unidos es un socio estratégico nosotros, igual que lo es potencialmente China, y lo ha sido China en el pasado y en el presente, y lo será en el futuro. Solo que tenemos que entender que cuando los gigantes pelean, los elefantes pelean, usted debe saber cuál es su elefante, para no quedar pisado por el que no es el suyo. Porque siempre que usted se mete en pelea de elefante, queda aplastado. A la vuelta, vamos a hablar de COVID Panamá. ¿Cómo estamos nosotros comparados con el resto? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué cosas hemos hecho? ¿Qué esperamos de esta semana de gran movilización? ¿Qué está pasando? Ayer el presidente firmó la ley de AUSA. ¿Esa es buena, es mala? ¿Eso qué significa desde el punto de vista de las vacunas? Y particularmente, no hay la menor duda que el POT que aprobó el Consejo Municipal de la capital, empujado por su alcalde, es desde el punto de vista legal una violación a la norma, porque no se han hecho las consultas que señala la ley. Y eso es un retroceso en producir una ciudad mucho más abierta, en la que los ciudadanos tengamos la capacidad de participar. Creo que una vez más el alcalde y se están trabajando de espaldas a la ciudadanía, porque la ley le establece a ellos la responsabilidad de hacer las consultas. Y esta ley fue manejada a espaldas de la ciudadanía. Van a haber demandas y denuncias. Y esto se va a echar a la vuelta. Vamos a hablar de todas esas cosas.